tardes a todos y todas. La Universidad Especializada de las Américas y la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano le dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro De la mediación intercultural a la mediación comunitaria, estar adentro o estar afuera para intervenir. Damos un saludo especial a las autoridades que esta tarde nos acompañan: doctor Juan Bosco Bernal, rector de la UDELAS; doctora Doris Hernández, vicerrectora; profesor magíster Ricardo González Escartín, decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano; vicedecanos, docentes, directivos que hoy nos acompañan, y al personal docente, estudiante, administrativo que nos acompaña esta tarde. Para dar inicio a este acto, vamos a tener las palabras del magíster Ricardo González Escartín, decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano. Pedimos un fuerte aplauso para él. Muy amable, Francisco. Muy buenas tardes. Qué agradable estar esta tarde en compañía de todos. El saludo para nuestro estimado y apreciado rector, doctor Juan Bosco Bernal, nuestra estimada vicerrectora, doctora Doris Hernández, igualmente para los decanos que estén presentes, los profesores, estudiantes e invitados todos. Miren, yo creo que se llegó el momento. Estamos en un momento muy importante, porque tenía pocas semanas de estar en la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, cuando al regreso de uno de sus viajes, nuestro estimado rector puso en mis manos el libro cuyo título es De la mediación intercultural a la mediación comunitaria. Estar adentro o estar afuera para mediar e intervenir. Y me dice, bueno, aquí usted lo tiene, decano, para que haga buen uso de él en la facultad. Lo miré y dije, qué interesante. Igualmente me di cuenta que el contenido del libro totalmente era en portugués, porque portugueses son sus autores. Sin embargo, eso no fue óbice para que, de una manera u otra, con el mismo interés, quisiera investigar un poco con relación al texto, y hice uso de la internet, busqué información, referencia, la estructura académica del texto, y también muy importante conocer sobre sus autores. El libro, como lo expresan sus autores, es un trabajo que combina la investigación empírica con la reflexión teórica y conceptual. Contiene textos organizados de diversa naturaleza, unos más teóricos, otros parten de conceptualizaciones, producto de la experiencia de la vida o la investigación empírica, y otros a partir ya sea de mesas redondas, focus group o debates. En ese momento, cuando me di cuenta de la importancia del texto, que decía, caramba, qué texto importante, pero qué lástima que no es de autores panameños, quise indagar un poco y conocer ahí a sus autores. Ricardo Vieira, actualmente profesor coordinador principal en la Escuela de Educación y Ciencias Sociales del Instituto Politécnico de Leiria, decano del Instituto Politécnico de Leiria e investigador integrado del Centro de Investigación de Ciencias Sociales de NOVA, en ese mismo instituto. Es doctor en Antropología Social, tiene un postdoctorado en Trabajo Social y es agregado en Antropología de la Educación. Otro de sus autores, José Carlos Márquez, es doctor en Sociología en la Universidad de Coimbra y profesor asociado e investigador en el Instituto Politécnico de Leiria. Sus investigaciones se han centrado en la emigración e inmigración portuguesa contemporánea y el proceso de integración de inmigrantes a la sociedad portuguesa. También otro autor es el doctor Pedro Silva, sociólogo, profesor investigador, tiene un doctorado en Ciencias de la Educación y sus investigaciones totalmente guiadas u orientadas en las sociologías de la educación, la familia y la infancia. Todas sus investigaciones están orientadas específicamente a escuela-familia. Esa es la especialidad del doctor Silva. Y también Ana María Vieira, doctora en Ciencias de la Educación en el área de la educación social y mediación y sociopedagogía. Incluso ya tienen un texto que se llama Pedagogía en la Intervención Intercultural. Bien, la organización del libro contribuye con la academia, adherida a las ciencias sociales y al desarrollo social, pilares de nuestras escuelas de educación social y la del desarrollo humano de nuestra facultad. Fue entonces cuando pensé sobre la importancia de dar a conocer su presentación a nuestra comunidad universitaria.
Y aquí viene una parte interesante porque dije, y recuerdo bien ese día, ya casi la noche estábamos en la facultad, cuando el magíster Noel Aquiles Daniel llegó a la oficina para tratar aspectos concernientes a la coordinación de la licenciatura en traducción e interpretación de lenguas. Y ya casi se retiraba porque ya le había resuelto el problema. Sin embargo, yo le dije, no se vaya todavía, profesor. Ve lo que tengo aquí en la mano, lo tengo aquí desde hace varios días. ¿Qué le parece? Mira el libro, comienza a hojearlo, incluso traduce algunos párrafos de una manera muy breve al español. Y dije, bueno, magnífico, ¿le parece bien? Me dice, me parece muy interesante. Dije, bueno, creo que ya tenemos al presentador del libro en este mismo momento. ¿Qué ocurre? Que cuando yo le dije, bueno, usted va a ser el presentador del libro, el profesor Noel Aquiles Daniel de León inmediatamente se sonrió, me miró, asentía con la cabeza, pero no se sentía convencido de que eso podía ser. Luego de varios días, en medio de su entusiasmo, empezamos a organizar la presentación del libro con el apoyo del equipo de la facultad y de la unidad de eventos académicos. En ese proceso concordamos igualmente una tarde tener comunicación al menos con uno de sus autores. Le dije, profesor Daniel, qué fantástico sería que pudiéramos tener una entrevista con uno de sus autores. Inmediatamente él allí se puso a buscar, a hacer todos sus contactos, inclusive con los profesores que son nuestros profesores extranjeros del Brasil, de interpretación de lenguas de señas, y allí logramos un contacto. Y la semana pasada pudimos lograr el contacto, pero hasta ayer tuvimos la oportunidad de tener un contacto a través de un video del doctor Ricardo Vieira, ¿no? Así completamos el programa finalmente ayer y dijimos, bueno, ahora sí estamos completos para poder presentar ante nuestra comunidad universitaria este libro. Mis estimados público en general, la facultad les agradece su participación y nos sentimos muy contentos con que todos estén aquí. Buenas tardes. Bien, a continuación vamos a escuchar las palabras del doctor Juan Bosco Bernal, rector de la Universidad Especializada de las Américas. Buenas tardes. La verdad es que ha sido una gran noticia, una noticia académica significativa. Así como hablamos de aprendizaje significativo, así hablamos de una noticia académica significativa. Cómo a partir de la entrega de un libro, que es esencialmente el producto del esfuerzo de investigadores que ponen en común ideas y hechos relacionados con la interculturalidad, vamos confeccionando un texto que puede ser utilizado no solo en los países de habla portuguesa, sino también en los países de habla castellana y español. Y probablemente también en países que tienen otras lenguas. La interculturalidad es la tarea del siglo XXI. Cómo entender y comprender a las otras personas. Si queremos la paz, si queremos vivir en armonía, si queremos realizar un trabajo colaborativo, donde todos participen, todos y todas, necesitamos comprendernos. Y para comprendernos tenemos que conocer los valores, las culturas, las motivaciones y las expresiones de los distintos grupos. Solo en Panamá tenemos una diversidad cultural. Solo en Panamá tenemos una diversidad étnica, una diversidad lingüística, una diversidad geográfica. No todas las personas en Panamá piensan de la misma manera, ni actúan de la misma manera porque están condicionados por un entorno sociocultural. Entonces, si queremos realmente crear la unidad en este país,
que tanto queremos y que tanto puede ofrecer a la región y al mundo, tenemos que empezar por conocernos y comprendernos entre nosotros. Todavía tenemos en Panamá sectores excluidos de la comprensión y de la atención política por nuestros gobernantes. Todo el sector que tiene que ver con los pueblos originarios, por ejemplo, pareciese que fuesen ciudadanos y ciudadanas de tercera o cuarta clase. Cuando vemos los indicadores económicos y sociales, cuando vemos los indicadores culturales, encontramos que ellos pertenecen a otro país. Ellos no pertenecen al país de los grandes rascacielos, el país del Producto Interno Bruto que crece y que nos presenta como el país más rico de América Latina. Ellos no pertenecen a ese mundo. UDELAS tiene el gran papel de crear en las mentes de todos sus estudiantes y docentes el sentido de la interculturalidad. Qué bueno, señor decano, que a partir de esta pequeña donación usted haya podido organizar un acto académico para dar a conocer el pensamiento de autores cuyas ideas son muy importantes para nosotros también. Para nosotros como universidad, para nosotros como país, pero sobre todo para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen que abrazar, tienen que querer, tienen que compatibilizar ese gran valor de la comprensión de las otras personas. No todas las personas tienen que actuar y pensar iguales. Aquí viene un sentido de la comprensión y de la tolerancia. A veces no somos tolerantes. Entonces, yo quiero felicitar a la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, al decano, sus autoridades, profesor Daniel. Ha tomado usted un gran desafío y sé que lo va a hacer muy bien. Mi querida vicerrectora, esta es una gran tarea para los próximos años en nuestra universidad. Yo me siento muy contento como rector y sobre todo por haber facilitado la herramienta que hoy nos permite reflexionar sobre la gran tarea de Panamá en el siglo XXI. Muchas gracias. A continuación daremos la palabra a la magíster Amparo Moreno Goff, quien hará la introducción del expositor oral de la lectura del libro. Ella cuenta con una maestría en Administración de Empresas Turísticas y en Pedagogía Educativa. Es licenciada en Turismo Histórico-Cultural, egresada de la Universidad de Panamá. Actualmente docente de la Licenciatura en Gestión Turística Bilingüe de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano de la UDELAS y cuenta con experiencia en trabajo de turismo comunitario con las comunidades en Verá. Recibamos con un fuerte aplauso a la magíster Amparo Moreno Goff. Muchas gracias. Buenas tardes ante todos. Realmente recordé una frase que aprendí en la Universidad de Panamá hace muchos años, que Panamá es y era y será un país multiétnico y pluricultural. Y eso nos lleva a nosotros a poder valorar a todos los talentos, a todas las nacionalidades sin excepción de ninguna. Y realmente para mí fue primero una sorpresa pues, presentar al transcriptor del libro, porque realmente también tengo afinidades familiares con el portugués. Así que vamos a empezar. El magíster Noel Aquiles Isaac Daniel de León posee estudios universitarios en docencia y gestión universitaria en la Universidad Autónoma de Barcelona en convenio con la Universidad Especial de las Américas. Doble titulación. Cuenta con licenciatura en traducción e interpretación de lenguas de señas, posgrado en docencia superior, licenciatura en educación laboral con especialización en formación y desarrollo humano, una segunda lengua, especialización en psicología. Ha realizado práctica profesional y pasantía en desarrollo y servicios de programas de formación de intérpretes en lenguas de señas de la Universidad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos de América. Experiencia profesional, podemos destacar
Docente integral de la educación especial con especialización en voz, audición, lenguaje, visión, retardo mental y estimulación precoz. Aportes en las Naciones Unidas de Ginebra, Departamento de Asamblea General, Gestión de Conferencia. Ha sido intérprete en lenguas de señas del Departamento de Asamblea General, Gestión Conferencia, Ginebra, Suiza, en 14 de agosto del 31 de diciembre del 2018. Actualmente es coordinador de la carrera de traducción e interpretación en lenguaje de señas panameñas. Profesor de las asignaturas didácticas para la atención sordoceguera, seminario de métodos y técnicas para la comunicación, rehabilitación de las personas sordas, educación para la diversidad, agosto 2016-2018. Ha realizado diversos trabajos de asesoría y consultorías en coordinación y direcciones de programas de capacitación laboral y desarrollo profesional. Fomento, igual promoción y aplicación de servicios especiales, nuevas alternativas ocupacionales para el desarrollo sostenible y social. Asesorías y consultorías en estudios de diseño y evaluación de seguimiento y controles de proyectos de desarrollo humano y social sostenible para organizaciones empresariales y comunitarias. Con ustedes, el profesor Magíster Noel Isaac Daniel de León. Va. Buenas tardes. Cuando el decano me da la asignación de hacer la lectura del libro y su análisis, fue un reto. Y sin embargo, decidimos aceptarlo porque definitivamente un trabajo académico es lo que nos sustenta a nosotros como profesionales de la educación, máxime porque nos encontramos en la academia. Entonces, asumimos el reto. Muchas personas me llamaron, oiga, felicidades, doctor, por su libro. Y yo le dije, bueno, no es mi libro, yo solamente voy a hacer la exposición oral sobre la lectura. Es una presentación, pero realmente es un mérito muy grande. Así que, aclarado esto, también quiero decir que pudimos contactar al doctor Ricardo Vieira y él nos hizo un video muy sencillo desde el escenario de su hogar. Así que vamos a apreciar la sencillez del doctor Vieira, que es muy importante eso. Por favor, el video. Olá, Daniel. Boa tarde aqui em Portugal. Boa tarde para todos vós. Noel, ou Noel, Daniel, vi os teus vários e-mails e compreendi o teu sofrimento em quereres que eu te responda, mas a minha vida tem estado tão ocupada que foi de facto muito difícil dar-te uma resposta com a qualidade que tu mereces, certamente, dada a tua persistência em te ligares a mim. É mais fácil assim, como tu pedes, mandar-te um pequeno vídeo sobre este nosso livro, que foi o último que publicámos sobre mediação. Em média, o nosso grupo de investigação publica um destes livros por ano, e é um grupo de investigação muito à volta da sociologia, antropologia, educação social, pedagogia social, e no meio disto tudo o paradigma da mediação intercultural. Nós temos o primeiro mestrado de mediação intercultural e intervenção social em Portugal. Temos tido estudantes que trabalham em be-learning, quer dizer, uma parte em ensino à distância e outra parte em aulas presenciais, que também podem ser assistidas à distância, inclusivamente, se alguém do Panamá estiver interessado, pode fazê-lo. Temos tido estudantes do Equador, do Brasil, de Angola, Moçambique, Açores, Madeira, Suíça, Alemanha, França e, claro, muita gente de Portugal. E nós distinguimos-nos da mediação clássica, chamada mediação de conflitos, e assumimos uma mediação que é uma mediação no sentido de uma intervenção social com os outros, com as pessoas, com
as comunidades, com os grupos, com as famílias, seja uma mediação feita na escola, seja uma mediação feita com crianças, jovens, idosos, etc. Entendemos que a mediação intercultural é, de alguma forma, uma comunicação intercultural e que implica, por parte dos mediadores, sejam mediadores profissionais ou sejam técnicos sociais ou educativos que querem usar a mediação, nós entendemos que implica uma escuta ativa, é dizer, uma escuta com o coração do ponto de vista do outro, para que esta intervenção social, o desenvolvimento, a animação, o empoderamento, etc., seja feito a partir do conhecimento dos outros. E este livro, que é, deixa-me só cá ver, o último desta coleção, vou só mostrar outros da mesma coleção, sempre sobre mediação, e o próximo vai sair no dia 30 de novembro deste ano. Vou-te enviar um link para poderes divulgar aí. Vou-te enviar ainda hoje um link para poderes aí, no Panamá, divulgar e assistir à conferência que vai acontecer cá em Portugal, onde lançaremos um novo livro. Mas é deste que tu queres... ¿Aló? Ok. Bueno, lo interesante de lo que dijo el doctor Vieira es el trabajo de investigación. Y yo creo que nosotros podemos en la universidad desarrollar acciones vinculantes con la participación de los académicos para que generemos un tipo de trabajo, y yo lo voy a ir explicando a medida que vamos haciendo la disertación de este libro. Ok. Ya el doctor Ricardo González habló sobre el autor. Yo solamente voy a plantear el hecho de los otros libros de la mediación intercultural, la intervención social y la pedagogía social, y la mediación intercultural y las transformaciones. Este libro es un libro interesante que debemos realmente ver la manera como adquirimos también esa otra información. Ok, yo daré mi opinión crítica desde mi punto de vista docente. No soy educador social, soy profesional de la educación especial y de la educación laboral, pero pertenezco al Departamento de Ciencias Sociales y soy docente. Y desde mi perspectiva crítica haré este señalamiento. Cuando el decano me asigna este desafío, muy bien lo dijo el rector, el desafío, yo pensé 12 capítulos, Dios mío. Y en portugués, Dios mío. Bueno, iniciamos un trabajo que termina en esta fase académica, que es un círculo de estudio. Es la oportunidad que podamos compartir sobre una información tan importante como lo que es la mediación intercultural a la mediación comunitaria. Entonces, yo creo que el decano me eligió a mí, pero estoy seguro que en el futuro esto va a ser un trabajo colaborativo de otros profesionales de la facultad para poder estar en este mismo escenario. Hoy me tocó a mí, mañana puede ser alguno de mis compañeros y mis colegas de la facultad, lo cual es maravilloso porque esto es calidad de los aprendizajes. Y esto efectivamente es un trabajo medular que nosotros como Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano tenemos que realizar, porque trabajamos para el mejoramiento de las personas. Y yo siempre digo que cuando trabajamos para mejorar a los seres humanos, nosotros nos estamos mejorando a nosotros mismos. Ok, esta obra tiene una serie de principios y de componentes que
están vinculados con la hermenéutica multitópica y diatópica, porque habla de saberes que se mezclan en un aspecto vinculante con la interculturalidad y los sistemas culturales diversos, y conforma también un modelo de diálogo, ese diálogo interactivo que debe surgir entre las comunidades, y también en lo que es la interdisciplinariedad, porque yo no soy educador social, pero soy docente, y como docente también soy intérprete, y como intérprete he trabajado la mediación intercultural, y eso lo voy a explicar más adelante. Ok, esta obra abarca varias disciplinas: desarrollo humano y social de las ciencias sociales, la antropología, la psicología, la educación social y la pedagogía social. Este libro llama a la reflexión. Realmente yo tomé extractos de algunas citas de los autores que fueron colocados dentro del libro, porque lo que plantean a veces nos hace pensar y repensar. Nos llama a la revisión de los postulados, a la desconstrucción de nuestros pensamientos, a veces de errores aprendidos, porque nosotros a medida que vamos creciendo podemos cometer errores y tenemos que reconstruir el pensamiento para una reconstrucción de los paradigmas, de los nuevos modelos de intervención, específicamente porque siempre estamos acostumbrados a una línea de acción, pero cuando nosotros nos basamos en las experiencias y en las diferentes perspectivas, podemos ir creando nuevos abordajes para el desarrollo y la intervención, no siempre hacer las cosas de la misma manera, sino ver todas las perspectivas. Y también la lectura en portugués generó un proceso interlingüístico, intercultural, porque se da la traducción, la revisión de citas, planteamiento de los autores, de los teóricos, y yo dije, bueno, yo no puedo hacer una presentación chichipati. No puedo. Tengo que hacer una presentación de altura, soy un académico y tengo que hacerlo para la audiencia, y quiero saludar al rector por estar aquí, a la vicerrectora, a la decana de extensión, al decano de la facultad y a todas las autoridades, a mis colegas, compañeros de trabajo, profesores, magísteres, estudiantes, queridos estudiantes y invitados especiales. Ok. Lo último, el diálogo, lo público, lo privado, lo clandestino. Yo he aprendido una cosa a través del tiempo y mucha gente a veces no me comprende, pero como estamos hablando de interculturalidad, yo me voy a tomar el riesgo de decir algo de mi forma de ser, porque muchas personas a veces dicen que no me entienden o que yo no me voy a entender. Pero yo creo que lo que uno hace público no necesita llevarlo a la clandestinidad. Cuando tú haces las acciones públicas, tu profesionalismo lo expresas de manera pública, lo clandestino no es necesario, pero hay personas que operan y trabajan en lo clandestino, y eso es una de las cosas que se plantea en el libro. Y también entender lo público y lo privado. Por ejemplo, ahora tenemos la vida expuesta en Facebook y en las redes sociales, y eso riñe contra algunos principios que nosotros pudimos haber aprendido, pero estamos frente a una nueva generación donde no hay una diferenciación entre esas acciones. Entonces, lo que tenemos que plasmar entre lo público, lo privado y lo clandestino es qué sirve de esto para que mejore mi calidad como profesional, que hagamos el trabajo de docencia en calidad de los aprendizajes, de manera que los estudiantes lleven la información y la reciban de tal manera que se convierta en su modus operandus cuando trabajan y lo puedan sentir de una manera apasionada, porque yo soy apasionado y el trabajo realmente nos hace así. Entonces, cuando vemos el planteamiento del libro, teníamos que irnos a la presunción etnocéntrica en cuanto a lo que es la interculturalidad. Muy bien lo definió el rector cuando habló de las diferencias. Las diferencias las hacemos nosotros, porque nosotros siempre decimos, diferentes son los otros, yo no soy diferente, y le echamos la culpa a los demás. Sin embargo, tenemos que ver también la relatividad cultural de toda verdad ética o moral que dependa del contexto cultural. Y algo sumamente importante, la tendencia que lleva
a una persona o un grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros. Yo no puedo sentir igual que siente una persona que vive en una situación de drogodependencia, que se toca el tema allí, pero yo puedo comprender. Y muchas veces, como también lo planteé allí, se trabajan con las víctimas, pero no se trabajan con los agresores. Entonces hay situaciones que nosotros tenemos que ir transformando en nuestro haber para ver, cambiando el abordaje de la práctica. Y entonces, al hacer el cambio del abordaje de la práctica, entonces nosotros estamos también haciendo academia, mejorando la sociedad. Aquí, en la mediación intercultural, la mediación comunitaria, el doctor Vieira hace la diferenciación entre lo que es la mediación clásica y la mediación de conflicto, pero él se va a la mediación intercultural. Y en la interculturalidad suceden encuentros, y cuando se dan encuentros, se dan conflictos. ¿Por qué? Porque, y es normal, es natural, porque no siempre pensamos de la misma manera. Pero yo aprendí también cuando estuve en Estados Unidos y pertenecía a un movimiento que era sanación del racismo, porque vivía en una ciudad muy racista, que era la ciudad de Louisville, Kentucky. Entonces, él nos decía que en el conflicto está el entendimiento y en el conflicto surge la belleza. Y eso es parte del trabajo que se señala en este libro. También el respeto y, lo más importante, el diálogo horizontal, poder establecer un diálogo de la manera como lo estamos haciendo, de forma llana, de una forma interactiva, de donde uno pueda expresar su opinión y de una manera clara. Y también una comprensión mutua. Cuando ya esos elementos surgen en una relación, entonces se da la sinergia y todo funciona de una manera armónica, que es lo que plantea, ¿no? Bueno, como ustedes ven, me tuve que ir a la investigación también, porque todas estas experiencias que son mis análisis primero, lo estoy señalando en función de lo que entendí del libro. También en el libro se habla de fronteras y se hace una diferenciación entre los niños. Nosotros establecemos fronteras, pero las fronteras generan puntos de fricción. Se torna necesario la mediación. Quien está dentro puede ser excluido y quien está afuera puede alguna vez ser incluido. Entonces muchas veces estamos dentro, pero nos sentimos fuera. O muchas veces estamos afuera y queremos que nos incluyan. Entonces también eso mueve a la reflexión, al trabajo que nosotros realizamos. Y lo voy a hablar más profundamente cuando me refiero a la comunidad, porque también nosotros como universidad somos una comunidad y pertenecemos a la comunidad de Albrook Field y tenemos al MOP, tenemos a diferentes instituciones que están cercanas a nosotros y que también ellos viven en una comunidad. ¿Y cuántos problemas tienen ellos dentro que nosotros como academia le podemos resolver? Y ese planteamiento no lo entendemos o a veces podemos verlo de esa naturaleza. Hay que promover estrategias de intervención social que permitan sustentar diálogos e interacción entre las personas. Eso es sumamente importante. Y aquí me voy a mi carrera, la traducción e interpretación en lengua de señas. El intérprete en el medio. Interlingüístico, intercultural y comunitario. ¿Por qué? Porque hacemos un trabajo en la comunidad, en los ámbitos y escenarios comunitarios, salud, educativo, religioso, cultural, social. Hacemos un trabajo y cuando vamos al aspecto de la traducción, para poder hacer un proceso metalingüístico como el proceso de la traducción, tenemos que saber primero la lengua de señas, tener conocimiento de la lengua escrita del país, tener conocimiento de la lengua oral y de cultura de sordos. Muchas veces nosotros queremos decir los sordos son agresivos, los sordos son inadaptados social, las personas sordas son incomprensibles, pero nosotros no nos damos cuenta que ellos son producto de una serie de situaciones que vienen luchando en un aspecto discriminatorio y han vivido esa experiencia. Y entonces cuando nosotros nos convertimos en intérpretes, al mismo tiempo somos advocates, somos defensores de las personas sordas. Y entonces entendemos lo que es la teoría de la relevancia y eso nos pasa a nosotros en nuestro diario vivir. Porque cuando una persona te dice algo, te hace una abstención.
tú recibes la obtención y haces una inferencia, crees que entendiste lo que te está diciendo y después yo tengo que tirarle una obtención más fuerte que lo que él me dijo y vas y le das una respuesta fuerte a la persona y la persona recibe eso como una inferencia y entonces se forman los problemas o los conflictos y eso pasa en la teoría de la relevancia, de la obtención y la inferencia. Entonces también tenemos que ver esos procesos vinculantes con el proceso de traducción. Entonces, la traducción e interpretación lleva a la mediación intercultural, a la mediación interlingüística. Quise hacer una comparación porque es importante hacerla. Entonces, aquí está lo que estoy hablando de la universidad, toda la comunidad que pertenecemos. Y nosotros tenemos una poca relación con las diferentes instituciones. Tenemos el despacho de la primera dama, el MOP, tenemos Cetracen, tenemos Mi Ambiente. Ellos son comunidades igual que nosotros, integran situaciones y tenemos que buscar la manera de cómo nosotros como universidad podemos unir esfuerzos para resolver situaciones que están adentro de esas organizaciones. Esa sería una gran tarea que pudiese nacer de este respecto. Ok, ahora vamos a lo que es la primera parte del libro, ya entrando de lleno a lo que es la intervención social y la mediación comunitaria. La comunidad aquí se entiende como un término polisémico porque tiene varios significados. No solamente estamos hablando de grupos conformados por personas, estamos hablando de movimientos asociativos, estamos hablando de juntas, estamos hablando de diferentes desafíos en ese diálogo intercultural y en esa hermenéutica diatópica y en los procedimientos y los saberes pertenecientes a los sistemas culturales. El mediador debe estar un pie dentro y otro pie fuera, porque si tú no formas parte de un grupo no puedes comprender lo que sucede en el grupo. Y en el capítulo 1 plantea la evolución del juego de niños. Aquí hace una referencia interesante. ¿Por qué? Porque los niños no tienen frontera, los niños no discriminan. Sin embargo, nosotros los adultos sí tenemos esos rechazos. Y hace un ejemplo de un juego en un estadio donde hay asientos de negro y asientos de blanco, la apartheid. Y hace otra explicación de por qué nosotros hacemos esa diferenciación de clases, porque hay puestos que son más costosos que los otros y esas diferencias que se realizan. Muestra ejemplos en los cuales la división de clases se dan entre blancos y negros y entonces eso rompe con lo que es la evolución del planteamiento de lo que es el acercamiento. Entonces, plantea que Vygotsky plantea la importancia del juego en los procesos de aprendizaje y en el desenvolvimiento de la niñez. Y como también trabajan mucho con lugares de residencia para niños que tienen problemas sociales, que sus familias han tenido dificultades, entonces ahí se trabaja una mediación intercultural basada en la parte sociocultural, en el juego, en ese acercamiento y en esa articulación para que se dé un proceso de relación en el grupo donde se realiza el trabajo. Otro capítulo es la vida en las calles, la mediación en la reconstrucción de proyectos de vida. Me queda aquí una reflexión muy importante que más esencialmente una perspectiva holística es una responsabilidad social de prevención y de cambio social, porque urge cambiar los paradigmas. El Estado es como único responsable. Nosotros siempre decimos el gobierno, pero nosotros no nos damos cuenta que somos parte del Estado. Y si pertenecemos a una asociación, un movimiento asociativo o a una comunidad, por ejemplo, los estudiantes forman parte de comunidad estudiantil, los profesionales, comunidades profesionales, los docentes, los diferentes grupos asociados, tenemos que participar en la reconstrucción y en la reconversión de la sociedad, porque no podemos esperar que todo se haga desde una arista del gobierno. Entonces, eliminando barreras existentes, estereotipos y creando las condiciones que permita el diseño de objetivos y proyectos de vida para los designados excluidos. Aquí se trabaja mucho en las personas de la calle y se hace un trabajo con específicamente los bien cuidados. Ahí se hace un planteamiento interesante de cómo debe ser el trabajo. Entonces, lo que yo quise hacer una expresión de lo positivo, lo negativo y lo interesante. Lo positivo son que son proyectos que se desarrollan y estos proyectos a su vez
son producto de investigaciones. Lo negativo es que el libro lo presenta de una manera de prosa, de narrativa. Sin embargo, los estudios no están presentados de una forma estadística. Eso no es que sea malo el libro, lo hace como un sustento sobre los grupos vulnerables de personas de las calles, solo describe la aproximación a los grupos y las respuestas a criterios de los autores que sirven como mecanismo de mediación social y comunitaria. En este sentido, a mí me parece que la mediación intercultural y la intervención social potencian y empoderan a los individuos en situación de vulnerabilidad social. Entonces, esta es una de las ganancias que yo creo que el libro tiene. Otro punto es la mediación intercultural en el gabinete del apoyo al alumno. Es importantísimo cuando los estudiantes están vinculados con las escuelas, tener un gabinete de apoyo para poder darle esas aportaciones, responder a las necesidades que los estudiantes tienen. Esa es una comparación que yo hago con lo que plantea aquí. La escuela es el espejo de la sociedad en la cual se está inserta asumiendo como mecanismos, como un microcosmo donde nosotros tenemos que ver que la escuela es un elemento importante de aprendizaje y en este sentido la escuela abierta a todos es un espacio privilegiado de convivencia y de convergencias de acciones, un lugar de convergencia y de divergencias, porque la escuela es un lugar donde hay una interacción y todas las situaciones que nosotros vivenciamos, y yo se lo puedo decir como docente, cuando un estudiante llega a tu salón de clase, muchas veces no se conoce la historia de lo que tiene ese estudiante y es importante hacer una planificación centrada en la persona para conocer específicamente todo lo que un estudiante vive dentro de su hogar, las dificultades que pueda tener, que afectan sus estudios. Entonces, en ese sentido lo está diciendo. La escuela es un palco por excelencia de reconstrucción de identidades y alteridades, ponerse en el lugar del otro, de encuentro con las coincidencias de opiniones de sujeto y cultura. Entonces, los mediadores sociopedagógicos como gabinete de apoyo al alumno y a la familia. Es importante vincular, ahí es donde está la participación del educador social dentro de la escuela. Eso es sumamente importante. Yo construyo dentro de lo que es la dinámica del árbol, este árbol, donde hago un planteamiento del territorio educativo e intervención prioritaria. Nosotros tenemos que diferenciar en un niño cuando está teniendo dificultades de riesgos y en eso convertir y hacer acciones que lo conviertan en una persona resistente, viendo las dificultades que existen a su alrededor. Y también muestra las escuelas del distrito de Leiria. En este sentido, aquí incorpora en el gabinete de apoyo al alumno conocer las complejidades de objetos de estudio, investigaciones de las ciencias sociales y el paradigma hermenéutico. Va resolviendo las dificultades que tiene el mismo estudiante, no lo separa, sino que lo integra y hace partícipe a la familia también dentro del trabajo y el proceso. O sea, es una acción preventiva. Aquí el gabinete tiene como propósito, contribuir al crecimiento armonioso de la niñez, promoviendo un ambiente más humano y facilitador de la integración escolar y social. Ese es el servicio técnico pedagógico para resolver ciertos problemas o los alumnos en la escuela necesiten un psicólogo o un técnico social. Esta es la aportación que brinda hacia lo que es el gabinete de apoyo al alumno. Y aquí vienen puntos de reflexión de la mediación intercultural a la mediación comunitaria, considerando la mediación intercultural como una práctica catalizadora de la diversidad. Yo he trabajado la diversidad por muchos años, e inclusive he dado esa materia, y uno de los aspectos importantes que trato de darle a los estudiantes es el respeto a las diferencias. No todos somos iguales y tenemos que ser tolerantes a las diferencias y también a ser comprensivos. Yo le decía a mis colegas que yo no puedo tener, por ejemplo, una presentación siendo yo el coordinador de la carrera si yo no tengo un intérprete de lengua de señas aquí,
porque tengo que tenerlo, porque es importante incorporarlo. Eso forma parte de mi haber ya inscrito dentro de mi profesionalismo, y eso también tiene que ser parte del profesionalismo de todo docente de esta universidad, porque esta universidad es una universidad con sentido social. Entonces nosotros tenemos que ir incorporando elementos de la diversidad y hacerlo de la forma más natural posible, que sea una vivencia común, cotidiana, que no haya diferenciación por tal motivo. Entonces, se espera que la escuela sea una comunidad educativa que acoja al estudiante para que, de acuerdo a sus motivaciones y experiencias peculiares, reciba diferentes opciones de empoderamiento y de transformación. Eso es algo hermoso. A mí me parece que lo que plantean en lo que es la transformación es lo que nosotros siempre hemos dicho, que siempre tenemos que volcar nuestro trabajo para la niñez, para la transformación social, de manera que en el futuro pueda existir una mejor organización de vida para que vivamos en armonía y no se den los diferentes conflictos sociales o situaciones de riesgo que generan problemas dentro de la sociedad. El capítulo 4, en la intervención social con la familia de afecto en casa de acogida a niños y jóvenes en situación de riesgo. Cuando los niños tienen dificultades, en Portugal hacen el planteamiento que los sustraen de la familia y le dan una casa de acogida. La familia constituye la estructura más capaz de alimentar, sustentar el funcionamiento efectivo a lo largo de la vida a nivel intelectual, social y psicológico. Desempeña una función educativa y socializadora en las diferentes fases del desarrollo del niño y es responsable de la promoción de la autonomía y la integración social. Esos son postulados que nosotros siempre hemos creído en ellos, y sin embargo nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué entonces se dan situaciones sociales o problemas o riesgo en las familias? ¿Por qué nosotros como país tenemos el 82% de familias divorciadas? Son situaciones que nosotros tenemos que cuestionarnos y preguntarnos y ver en dónde está la falla para ir haciendo las transformaciones efectivas. Y yo creo que desde la academia nosotros podemos hacer esos planteamientos, porque la academia es la que nutre la información a los gobiernos para generar esas políticas sociales que van a contribuir al desarrollo. Porque nosotros no podemos decir casa, herrero, cuchillo de palo. Tenemos problemas sociales, tenemos una familia, sabemos que la familia es el centro importante, el núcleo de la sociedad, y sin embargo tenemos ese talón de Aquiles. Aquí se habla de familias reconstituidas o familias defectuosas o familias con problemas o multiproblemáticas, como lo plantean. Problemas que afectan a la familia y colocan en riesgo. Ahí se hace mención de una serie de factores de riesgos, y yo no soy especialista de educación social, pero yo apuntalé los que están en amarillo que me parecen importantes, porque eso toca con nuestra especialidad. Cuando un estudiante tiene bajo coeficiente intelectual y cultural, tiene una deprivación cultural, eso es un problema, y lo vive la familia, lo viven los hermanos. El bajo coeficiente intelectual es una discapacidad intelectual, y muchas veces nosotros pensamos que eso no es un factor de riesgo. Pues sí es un factor de riesgo. Otro punto, las familias reconstituidas, familias que se separan y se vuelven a integrar con otros matrimonios y sin embargo no llevan a una armonía en su felicidad, o hay otras que son tan avanzadas que los esposos se llevan muy bien con los ex esposos se llevan muy bien y tienen una relación fantástica. Yo creo que en este sentido es importante colocar y entender la posición para buscar diálogos que generen eso que habla el libro, la mediación intercultural, y llevarlo a la mediación comunitaria, sobre protección y permisividades y las proyecciones en los hijos. Cuando, por ejemplo, los padres le comienzan a dar responsabilidad a los hijos que no les competen, entonces los hijos comienzan a asumir una responsabilidad de tal manera que el padre no toma esa preponderancia. Entonces eso afecta también a lo que es los factores de riesgo. Entonces la familia de acogida constituyen espacios que representan un recurso de elevada importancia, permiten a los niños jóvenes beneficiarse de un ambiente familiar estructurado, estable, fuera de contextos de su residencia, y es una respuesta alternativa.
son elementos que nosotros en la comunidad podemos haber visto, por ejemplo, las aldeas SOS. Sin embargo, hay situaciones que pueden ser analizadas de otra perspectiva y hay que vincular hacia esa temática de las familias de acogida. También se presenta un informe de caracterización anual de la situación de la acogida de la niñez y la juventud en el Instituto de Seguridad Social. Aquí lo que habla es la mediación como estrategia de intervención con familias de afecto y familias de acogida. Devolverle a la niñez y a la juventud un ambiente de seguridad. Las relaciones de contacto afectivo y vivencias con familiares positivos. Las casas de familia de acogida son voluntariados. Y entre más seguridad y coherencia en el vínculo de las representaciones, frecuente será el comportamiento agresivo o el aislamiento y mejores serán las competencias sociales y su autonomía. Es el fortalecimiento del niño, es convertirlo en un niño resistente. La mediación en la violencia doméstica. En el libro dice, esto me llamó mucho la atención porque hay que verlo como un análisis, y esto lo dice Nietzsche. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo al abismo, también mira dentro de ti. Esas palabras son muy profundas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tratamos de luchar contra el mal, pero a veces el mal nos absorbe. Y como lo dice la encíclica de Pablo, lo que está bien de mí dentro no es lo que hago, sino hago lo malo. Entonces es la desviación. Entonces esto lo plantea porque los agresores, que son los que generan las víctimas hacen víctimas a las mujeres contra la violencia, muchas veces en los países se trabaja solamente con las víctimas, pero no se trabaja con los agresores. Los agresores son penalizados y son llevados a la justicia, encarcelados y acusados. Sin embargo, en el libro hace un planteamiento diferente, un planteamiento opuesto. Hay que trabajar con los agresores para tratar de potenciar acciones de intervención mediadora para que ellos aprendan el comportamiento y la convivencia armoniosa. Las interferencias de un tercero que ayude a otro a comprender la realidad de la cual se encuentra inmerso y que debido a su compenetración no es capaz de admitir. Por tanto, la mediación intercultural es de naturaleza preventiva versus resolutiva. Es prevención más que resolución. Se constituye en una tentativa de trabajar con el otro de una vía pacífica para enfrentar los problemas. Y en la reflexión, yo trabajé por muchos años en el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada. Y ahí se hizo un trabajo con los varones llamado Clínica de la Masculinidad. Hace unos meses atrás vino la doctora Elaine Bressan, invitada aquí, casualmente en este mismo escenario, y ella dijo, mi amigo Noel, ahí fue donde conocí a la doctora Elaine Bressan, porque nosotros hicimos un estudio de la Clínica de la Masculinidad como un proyecto para fomentar la caballerosidad en los hombres. Y esa era una aproximación del trabajo que plantea este libro, y eso me hizo recordar que hay que trabajar en los agresores para transformar su comportamiento y que mejoren las relaciones y que puedan tener una armonización en sus vidas. Este trabajo considera el diseño de nuevas líneas de intervención, la implicación de colocarse dentro o fuera para mediar e intervenir, es evaluar qué aspectos intrínsecos y extrínsecos que corresponden a este problema social de forma tal que genere un cambio en la mentalidad y en el comportamiento. Es importante ayudar a las personas a ver la otra cara de la moneda y comprenderlo y llevarlo a un trabajo de acción, no verlo solamente como una acción patológica, sino verlo como una acción social de transformación en el individuo. Tenemos que tener esa esperanza, porque si nosotros no lo tenemos, entonces siempre vamos a pensar en las situaciones de forma negativa. Y aquí hace un planteamiento que también me llamó mucho la atención. Uno siempre tiene que ver la otra perspectiva. Si al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo comprime. Es ver la otra perspectiva, es ver la otra cara de la moneda.
No es que tenemos que ir a favor de los agresores sobre la violencia familiar. No, eso no es lo que está diciendo el libro, sino es darle todos los elementos, potenciar lo que es la armonía, la paz, las buenas relaciones, enseñarle a la persona a desconstruir esos comportamientos y a construir nuevas acciones para que pueda entonces vivir una vida armoniosa y feliz, porque cada vez que hay un problema de violencia intrafamiliar, eso genera desintegración de la familia, o sea, ahí resultan heridos los miembros de esa familia. Hay que llamar las cosas por su nombre, identificar nuevos modelos de intervención. Eso es lo que dice el libro. Identificar nuevos modelos de atención, nuevos modelos de intervención. Nosotros siempre estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera. No, hay que buscar nuevas formas, hay que buscar la inventiva y la innovación, la creatividad para generar nuevas aportaciones y nuevos desarrollos dentro de lo que es la sociedad. El capítulo 6, abuelos, nietos, educación, comunidades en solidaridad intergeneracional. Aquí también hace una aportación de las familias que tienen problemas porque los padres se han ido del país o porque los padres han sido separados de sus hijos y se les entregan a los abuelos. Y aquí hace un estudio que muestra el apoyo recibido por los niños de parte de sus abuelos por situaciones variadas. Es una situación crítica, pero dentro de estas situaciones figuran la migración, separación de los padres, la muerte de algún padre. Entonces muestra una especial atención al contacto intergeneracional, cómo eso permite que haya un acercamiento y una relación donde la persona, el niño va a adquirir esa oportunidad de sentir ese reemplazo o esa parte afectiva. Si los padres tienen un rechazo contra los niños, entonces los abuelos intervienen para facilitar ese trabajo social. En este estudio se centró principalmente en la forma como los abuelos generan el día a día con sus nietos. Fue una investigación que se desarrolló. La relación familia-escuela, escuela-familia, en este contexto. Fue interesante también ver la explicación del contexto que exige una gran diversidad y no puede pensarse en que las configuraciones familiares responden a un único modelo. Siempre hablamos de nuclear o biparental, heterosexual o biparental. Las familias no son biparentales, hay familias monoparentales, entonces están criadas por un solo hijo. Entonces lo que dice el autor es que hay que ver toda la gama existente para generar acciones. Es importante que se sepa qué tipo de familia estamos tratando. Según los autores, esto ha sido poco tratado por las ciencias sociales y por la educación. No se ha tratado, realmente el tema de la situación de la familia no se ha tratado. Se estudia, se dice, pero las soluciones permean que existe un conflicto dentro de la familia y eso es importante generar acciones que vayan encaminadas a mejorar las relaciones intergeneracionales entre los abuelos y nietos. Este estudio se planea que 1 de cada 4 abuelos tienen nietos que los cuidan, lo que supone la presencia menor que la media europea, donde el ratio es más de 1 de cada 3, pero los españoles dedican una media de 7 horas, o sea, 2 más que la media europea. Y esto sería interesante ver qué sucede en América. Si en Europa 2 de cada abuelo cuidan a sus nietos, ¿cuántos abuelos cuidan a sus nietos en América? Yo creo que en Panamá muchos abuelos cuidan a sus nietos. Yo creo que eso es una vivencia. Entonces, sería interesante ese estudio, ¿no? Otra aportación es la segunda parte, ya cuando se entra ya en el tema de investigación. Aquí, a través de las investigaciones, se generan nuevos modelos de intervención y mediación, porque propone en las instituciones y en las sociedades la necesidad de reflexionar sobre nuevas formas de gestión de las diferencias y el desarrollo de las relaciones entre varios grupos y subgrupos que conforman la sociedad. Abordaje de la diversidad en los lugares, dinámicas e investigaciones. Vivir con la diferencia, asunto clave del siglo XXI. El doctor lo dijo, la interculturalidad es la clave del siglo XXI. Así es. La interculturalidad es comprender a las otras personas. Eso forma parte del diálogo etnocentrista,
donde nosotros tenemos que entender a los diferentes grupos y tratar de buscar soluciones de punto intermedio para poder llevar una relación armoniosa. La capacidad de vivir con la diferencia será asunto clave del siglo XXI. Vivimos en una sociedad de crecimiento que marcada por una diversidad que curiosamente no adoptamos una perspectiva más extendida, pues la diversidad es acompañada de exclusión. Ese es otro punto. El libro dice, nosotros hablamos de la diversidad, pero no nos damos cuenta que excluimos. Excluimos a las personas, las rechazamos, e inclusive no solamente el tema de las personas con discapacidad, estamos hablando de los grupos sociales, la interrelación que existen entre las personas que tienen bajos recursos y los que tienen altos recursos. No pueden participar en un mismo lugar, no se hace una interacción, no existe una interactividad, somos excluyentes, pero tenemos que cambiar ese diálogo porque tenemos que llevarnos al aspecto de la inclusión. Y también habla de que decimos escuela para todos y nosotros encerramos en ese diálogo de escuela para todos, ahí se esconde un proceso discriminatorio. Porque cuando nosotros decimos que la escuela es para todos, no significa que vamos a colocar a todos los estudiantes, en el caso de las personas con discapacidad, dentro de una escuela y cómo están sus recursos, cómo están los servicios, cómo están los apoyos, la capacidad instalada, la capacidad de respuesta de los docentes, la capacidad contextualizada de lo que está viviendo la sociedad. Todo eso son una serie de situaciones que tenemos que ir resolviendo, porque si no, entonces nosotros hablamos de diversidad, pero estamos haciendo exclusión. Sumamente interesante. También la universidad como espacio de relaciones interculturales. Es importante desarrollar investigaciones que nos ayuden a comprender cómo es que determinadas diferencias sociales son naturalizadas y cómo otras son transformadas en desigualdad. Esto es importante. Hay acciones que nosotros la vemos tan normal y no son, a la luz de lo que dice el autor, son negativas. Y cómo otras son tan negativas y nosotros la vemos tan normal. Y ese es el tema que nosotros estamos viviendo en la sociedad panameña en este momento, el tema de la corrupción. Es un tema que se ha normalizado y se ha naturalizado, y sin embargo es un tema que genera desigualdad. Entonces la movilización del conocimiento y las reflexiones producidas en los espacios de diversidad constituye el objeto de estudio, puede contribuir para la promoción de interacción entre grupos culturales visiblemente diferentes. La academia, la universidad, le corresponde dictar pautas, generar acciones de investigación y demostrar cómo podemos ir transformando nuestra sociedad, la sociedad que nosotros queremos, la sociedad que todos queremos vivir, dónde queremos vivir y cómo la queremos vivir. Ok, políticas municipales para la inclusión social y la mediación comunitaria. Ya entramos en el tema de la mediación comunitaria que surge como un colorario de la mediación intercultural. De la mediación intercultural pasamos a la mediación comunitaria. Es el trabajo de la comunidad donde hacemos esos ejes de transformación, porque la interacción con los diferentes apartados, estamentos, instituciones, como hacía el señalamiento hace un rato, nosotros en esa interacción es que hacemos transformación. Enseñamos lo que nosotros somos y aprendemos de los otros lo que ellos son. Y en esa interacción estamos generando unas comunidades fortalecidas. En este sentido, los municipios por excelencia son la institución mediadora entre el poder local y el central. Mejorar la comunicación, las relaciones e integración entre las personas de los grupos presentes en un territorio pertenecientes a varias culturas. Es un trabajo de intervención que abarca 3 aspectos fundamentales: facilitar la comunicación, fomentar la cohesión social y promover la autonomía e inserción social orientada por la construcción de un nuevo marco común de convivencia. Esto implica la atención especial a los escenarios políticos de las políticas sociales, implica un diálogo intergeneracional e interinstitucional en el mismo municipio para que las redes de esfuerzos y objetivos funcionen como un todo instalado en un proyecto holístico de prevención. Es en la comunidad donde nosotros tenemos que generar las acciones preventivas. Ya estamos casi terminando.
Y esta intervención social mediadora de los municipios con su población implica investigación social, socioantropológica con sentido etnográfico porque comprende el funcionamiento de las personas y sus comunidades. Es el trabajo que se realiza dentro de las comunidades, combatir la pobreza, la exclusión social, el desarrollo social integrado, integrar la promoción e igualdad de género, mejorar la cobertura y organización, redes sociales para actuar con vigor con las leyes de diagnóstico social, desarrollo de protocolos en las instituciones, existencia de diversas nacionalidades, entre las cuales están otros aspectos considerados, pero medularmente ese es el trabajo que plantea el libro. Ok, prestación de servicios y apoyos a personas en situación de vulnerabilidad. Los servicios y apoyos es la plataforma de desarrollo para que una comunidad tenga avances, viva en armonía, todas las personas se sientan integrados, participen del bienestar. Si no existen los servicios y apoyos integrados, no se va a dar esa cohesión y van a existir acciones de exclusión. Los desafíos para el futuro son la profundización de estudios e investigación social, entre los cuales priman la caracterización de las políticas sociales para la inclusión de las minorías étnicas e inmigrantes. Ese es un tema que está en boga y que el autor lo señala específicamente por los conflictos que existen, y hay una situación que se dio con el Tratado de Marrakech sobre el aspecto vinculado a esto. La mediación intercultural en el contexto de los servicios públicos, definición de la mediación para la construcción de territorios interculturales o multiculturales y la identificación de proyectos potenciadores de políticas locales de inclusión social, así como el diseño de nuevas propuestas de políticas para la inclusión. Ya en la última parte, que es la tercera parte del libro, estamos hablando del tema de estar adentro o estar fuera. Muchas veces uno está adentro pero se siente fuera, o muchas veces uno está fuera y quiere ser parte. Pero para intervenir y mediar tienes que estar en los dos, tienes que comprender los dos sentidos, conocerlos. Rompe con el dualismo objetivo-subjetivo, lo que se interpreta de estar dentro o estar afuera. En la epistemología de la intervención mediadora, la mediación e intervención, ¿cuándo estoy mediando y cuándo estoy interviniendo? En algún proceso, algunas veces se cruzan acciones vinculadas con ambos sentidos. Los ámbitos a los que alude son espacios físicos, no son espacios físicos, perdón, son espacios culturales. Muchas veces no se está refiriendo a estar dentro de una organización, sino a formar parte de un grupo o a formar parte de una organización social que permite la transformación, que te ayuda a potenciar tu naturaleza de ser humano, a trabajar en pro de las personas, en la responsabilidad social, para los sujetos que forman parte de ella. Y también habla de la realidad no solo como el pensamiento, sino precisamos también la subjetividad que completa el conocimiento. No podemos hablar de algo objetivo si no tomamos en cuenta lo subjetivo. Lo subjetivo puede ser el sentimiento, pero lo objetivo es la razón. Cuando en los siglos anteriores Descartes dijo, yo pienso, no dijo la razón soy yo. Y cuando el rey XV dijo, yo soy el rey, no significa aquí mando yo. O sea, hay una interacción vinculante que nos permite a nosotros generar aportaciones que desde la otra perspectiva, desde el otro individuo, viendo la necesidad del otro, podemos tener esos aprendizajes y compartir y crecer como seres humanos. Aquí el desarrollo de la educación, los derechos humanos. A mí me llama la atención este tema porque he participado en muchas acciones vinculadas con los derechos humanos y hablamos de la renovación del compromiso de los derechos humanos y sin embargo planteamos el sentido de la dimensión de la dignidad intrínseca del hombre. El valor de una persona es su dignidad. La persona pierde su dignidad, pierde su valor. Y sin embargo hay acciones vinculadas con los derechos humanos que nosotros tenemos que ir potenciando porque se demandan los derechos humanos, mientras que los derechos no se tienen por qué demandar. Los derechos se tienen que otorgar y tienen que otorgarse de una manera natural, de una manera espontánea. Yo no tengo por qué acercarme a una instancia y decirle, estos son mis derechos, o hacer una reclamación. Eso no tiene por qué darse. Los derechos se tienen que entregar, son dados, otorgados. Y
Lipovetsky plantea el culto a lo privado y ofrece una interpretación de una metamorfosis del individualismo y el reconocimiento de esa indiferencia de las personas que hoy en día no tienen una relevancia de comprender lo que debe ser de carácter privado o lo que debe ser de carácter público, respetando las situaciones que nosotros nos vivencian, porque uno tiene que respetar. El modelo de intervención política está en crisis. En casi todos los países del mundo se están formando nuevos movimientos sociales de oposición cultural, una crítica a la política. Y también en los derechos humanos reclama el compromiso ético, la búsqueda de la igualdad y el reconocimiento del otro. Sin embargo, hay temas como la exclusión que desvirtúan los derechos y también desvirtúan el criterio de la educación, porque se supone que la educación ayuda a las personas a transformarse, a mejorar su condición, a eliminar la pobreza. Y sin embargo, nosotros atentamos contra los derechos humanos y no nos damos cuenta que estamos yendo en contra de nuestros propios discursos. Entonces, es importante analizarlo y por eso fue que yo lo puse ahí como aspecto importante. La mediación y la autonomía de los niños y jóvenes en un contexto residencial. Aquí se habla de un contexto residencial para darle autonomía. Esto sucede cuando hay situaciones de problemas sociales, pero en el caso de las personas con discapacidad en Europa es normal que existan residencias de personas con discapacidad. Y sin embargo, este es un tema que alude a un criterio moral donde los padres dicen, no, yo a mi hijo no lo voy a poner en una residencia, yo no lo voy a entrar a una residencia porque si yo lo meto a una residencia me lo van a violar. Sin embargo, nosotros hablamos de autonomía y no precisamos los criterios vinculados con la autonomía. Y tenemos que recordar cuando fuimos nosotros jóvenes, que yo llegaba a mi casa golpe de 5, 6, 7 de la mañana. Y yo sé que algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes llegaron a sus casas temprano o tarde de la noche? ¿Cuántos llegaron? ¿A qué hora llegó usted alguna vez en su vida a su casa cuando salió de una fiesta? ¿A qué hora llegaron? ¿A qué hora? 5 de la mañana. ¿Quién llegó a las 10 o quién nunca llegó? Ok, ¿quién nunca llegó? Y yo estoy bien seguro que cuando ustedes llegaron a sus casas, su papá nunca le preguntaron, ¿ustedes hicieron el amor o tuvieron sexo? Eso jamás se lo han preguntado. Entonces, en el tema de las residencias de las personas con discapacidad, que es un tema avanzado, nosotros tenemos un problema de entendimiento con respecto al tema de la autonomía, pero las residencias ayudan a que las personas tengan autonomía, mejoren sus relaciones, sean independientes, no tengan la sobreprotección de los padres de familia. Y este es un escenario que es práctico para una investigación y un desarrollo de un proyecto hermoso comunitario, donde generemos una acción de una residencia, donde las personas con discapacidad se queden una semana completa, un mes completo en esa residencia o 6 meses completos, para poder tener esa vinculación, esa independencia, lograr esa autonomía, esa promoción de la independencia y la autonomía. Bueno, aquí hace una representatividad de lo que sucede en Portugal. Esto no sucede en Panamá. Ya estamos terminando. Los niños a los 12 años asumen su consentimiento para la adopción, aplicación de las leyes en situación de riesgo, responsabilidad tutelar educativa. El niño a los 12 años tiene su responsabilidad tutelar educativa. Posibilidad de viajar como menor no acompañado a pedido de los padres y poder viajar en el asiento delantero a los 12 años. Eso no sucede en Panamá. Bueno, a los 16 años tiene la mayoría penal. Aquí en Panamá está entre los 16, 17, 18, 14 creo. Edad mínima establecida para el matrimonio con autorización parental. Capacidad para reconocer su paternidad de hijo. Acceso al mercado de trabajo, obtención de la licencia de conducir con autorización de los padres, inicio de una vida sexual consentida desde la edad de 14 años, sexo es legal, consentimiento sin autorización de los padres para dar información. ¿Puede un joven hacerlo? Si no puede, ¿cómo lograr su autonomía? Eso lo plantea el libro. Si un joven de 16 años no puede, ¿cómo lograr su autonomía? Pero nosotros basamos el criterio en los actos humanos. Los actos humanos son virtudes o vicios. Y esos vicios se convierten en hábitos y esos hábitos se transforman en costumbre. Pero hay un punto que daña ese criterio y es
cuando se mete la moral, en un sentido de lo moral, lo que es moral y lo que no es. Ahora veamos lo del niño de 18, los jóvenes de 18 años. Posibilidad de promover su cambio de género, tiene decisión para promover su cambio de género o de su nombre propio. Es considerada la mayoría civil, reconocimiento electoral obligatorio, votar, ser electo a puesto de diputado desde los 18 años, a fin de escolaridad obligatoria, participación en la defensa nacional, licencia de conducir automóviles, consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Aquí hace un señalamiento, las edades expresan un encuadre sociocultural de procesos de transición, emancipación juvenil en una sociedad portuguesa, destacando la diferencia entre la mayoría de edad de 16 y la mayoría civil, la mayoría de edad penal y la mayoría de edad civil. Hay una diferenciación. Sin embargo, los muchachos aquí en Panamá, cuando tienen 17 años, nosotros los consideramos todavía unos niños. Cuando cumplimos 18 años, 21 años, tenemos la mayoría legal, pero realmente terminan de emanciparse a la edad de 25 años y no terminan por emanciparse, quedan vinculados con la familia. Entonces la sociedad panameña tiene que tener una transformación radical. Ya casi para terminar, aquí se define como la mejor forma de garantizar la protección a la infancia, la promoción de la autonomía personal en el contexto residencial. Y el centro de acogida residenciales, los centros de acogida residenciales exigen la participación y la mediación de organizaciones comunitarias para el apoyo a la infancia, a la adolescencia, enfocada en un abordaje positivo, holístico e integral. Ya el capítulo 11, ya nos falta un solo capítulo, las políticas sociales de mediación intercultural e intrapersonal en jóvenes institucionalizados. Aquí es cuando ya los muchachos son recluidos, los que estamos hablando de los privados de libertad. De los recluidos, o no necesariamente tienes que ser privado de libertad para estar recluido, puedes ser institucionalizado o tú mismo, la misma persona solicita participar en una acción de institucionalización. No todas las familias son tradicionales o buscan un soporte psicosocial. Muchos niños y niñas son producto de familias desintegradas, consideradas multiproblemáticas, disfuncionales, que viven en ambivalencia de valores culturales y derechos. Entonces se le da la consagración de poder participar en este tipo de residencias institucionalizadas. Y ya el capítulo 12, la intervención social como mediación intercultural, el desarrollo de los sujetos en la construcción y reconstrucción de una identidad ocurre a través de múltiples procesos intrínsecos o relacionados, lo que afirma las transformaciones que los sujetos experimentan en diferentes procesos de mediación. Bueno, la operatividad, el capítulo 12 habla de la operatividad y funcionamiento del concepto de territorio psicotrópico en la intervención comunitaria. Aquí nos estamos colocando en un tema interesante que es el tema de la drogodependencia, de las personas que tienen problemas de utilización de sustancias. Se reflexiona sobre condiciones de los tóxicos dependientes o drogodependientes, si deben ser vistos desde una perspectiva penal jurídica o desde una visión patológica, una identidad mental, una deficiencia mental o una situación resultante de una condición social, de condiciones sociales. A partir de esa visión se le da un tratamiento. Hay que diferenciar cuando la persona está en una condición de drogodependiente y tiene situaciones sociales que lo está afectando, o cuando la situación se convierte en una situación de dependencia o una situación penal. Es interesante porque cada contexto o circunstancia personal en que el individuo se encuentra produce un tipo de verdad. Una persona drogodependiente puede manifestar un estado clínico cuando busca ayuda a un especialista. Puede estar en una búsqueda de placer cuando hace uso de las drogas o puede experimentar sufrimiento causado por la dependencia. Entonces aquí en este estudio, en este capítulo hacen diferenciación de hay que ver todos los elementos, los componentes que están vinculados con la condición que la persona está vivenciando, y no solamente verlo de una perspectiva, ya eres drogodependiente, te pongo un estigma, ya,
eres una persona que tienes un problema penal, o eres una persona mala o una persona negativa. Comentario final. Estar dentro o estar fuera para mediar e intervenir. ¿Qué debe ser más importante, estar dentro o estar afuera para mediar e intervenir? Bueno, luego de leer este libro, estoy seguro que depende de qué situación estemos tratando e interactuando, de la realidad contextual, de los grupos en que ocurre la intervención, pero para mediar e intervenir es necesario ser parte de la experiencia. Mi último comentario que quiero decir es sobre lo sublime y lo perverso. En el libro habla de Zimbardo cuando habla de que los seres humanos somos perversos y siempre estamos encaminados a hacer cosas malas o actuar mal, actos negativos o actos viciosos. Sin embargo, Seligman hace un planteamiento de lo sublime. Independientemente de lo malo que podamos ser, o las acciones negativas o las travesuras, vamos a ponerlo como travesuras, que podamos cometer, tenemos siempre que buscar la mejor esencia de nuestro ser y presentar siempre a los demás la mejor versión de cada uno. Eso es hermoso. Nosotros, independientemente de nuestros defectos, tenemos virtudes y siempre tenemos que ir alineando esas virtudes para presentarle a los otros seres humanos la mejor versión de ti. Aquí presento un enlace de las diferentes actividades que van a ocurrir en Portugal, porque el doctor Ricardo Vieira me dio un enlace para una actividad que va a ocurrir en noviembre sobre migraciones minoritarias étnicas y políticas sociales en transformación. Y estos son los enlaces. Yo voy a dejar esta información con el decanato para cualquier persona que esté interesada. Concluyo lo siguiente. Primero, darle agradecimiento a varias personas que me ayudaron a poder hacer este trabajo. Esto fue un reto, me lo dijo el rector, si aceptaste un reto. Pero yo no voy a ser el único. Yo sé que mis otros colegas de la facultad van a estar acá haciendo lo mismo, porque eso forma parte de un círculo de estudio. Me tocó a mí de primero y le doy gracias a mi decano por haber tenido esa deferencia conmigo. Para mí es un honor haber estado aquí y poder estar dando la explicación de un libro que muchos de estos conocimientos yo estoy seguro que algunos los tienen y los han podido compartir y interiorizar. Sin embargo, yo quiero decirles que si realizas una tarea con amor, cualquiera que sea, esta dejará de convertirse en una carga para convertirse en una bendición. Mi trabajo como docente siempre ha sido una bendición. Me encanta enseñar. Buenas noches y muchas gracias a todos.